Amado Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por esta mañana. Gracias, Dios, porque podemos juntarnos como iglesia, como cuerpo de Cristo, para escuchar tu palabra. Padre, gracias porque tu palabra nos hace bien, porque tu palabra nos anima, tu palabra nos alienta, tu palabra nos fortalece, tu palabra, Padre, nos corrige muchas veces. Y tu palabra, Padre, es la que nos hace crecer cada día en ti. Te pido, Señor, que al abrir tu palabra tú puedas hablar a nuestros corazones y que salgamos desafiados. Llegamos con cargas quizás, llegamos con necesidades, con ansiedades, con temores, y pedimos, Padre, que tu palabra pueda ser, Señor, ese bálsamo, sino que pueda aplicarse a nuestra alma y a nuestro corazón. Bendice este tiempo y también oramos y pedimos, Padre, que nos ayudes a comprender tu palabra, Padre, que el Espíritu Santo nos ayude a entenderla, que nos dé luz, Señor, para poder saber qué es lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Pedimos tu dirección en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, primeramente gracias por la invitación, gracias Pastor Ugalde por la invitación para que pueda estar con ustedes. Es una alegría para mí poder compartir. Recuerdo que fue hace 3 o 4 años que estuve en este lugar. Me acuerdo que no estaba este salón, o estaba, pero no estaba colocado como salón de culto. Había una L, justo iba con el pastor para allá. Y ver también que la iglesia ha crecido. Algunas caras conozco. Soy malo para recordar los nombres, soy bueno para recordar las caras. Recién, por ejemplo, lo vi al hermano Pablo, le digo, sé que te conozco, no me acuerdo el nombre. Dice, soy apóstol, me dijo. El apóstol Pablo. Qué privilegio, digo, qué honor. Así que les pido disculpas si algunos saludé y no llegué todavía a recordar. Hay también algunas personas que no veo, así que ahí después hay que quizás estén de vacaciones. Pero es una alegría poder estar con ustedes de vuelta. Quiero comenzar este tiempo. Hay una pregunta. Ok, buenísimo. Dice, ¿qué encontraste mejor que Cristo? Estábamos en una conferencia en Monte, en Palavra Argentina, donde actualmente estamos viviendo con mi esposa, y el director que actualmente está, uno de los directores, se llama Andrés Fernández Paz. Y este hombre estaba haciendo un llamado a la restauración, y hablaba de uno de sus familiares, un hombre que había conocido al Señor, que había servido en la iglesia, que era líder dentro de la congregación. Pero este hombre, por diferentes razones, había abandonado la fe y se había alejado de la iglesia, pero especialmente del Señor. Y una vez hablando con este hombre, con Andrés Fernández Paz, le hizo una pregunta. Vos estás lejos del Señor, estamos orando por vos, estamos orando para que vuelvas al camino del Señor. Y le hizo esta pregunta. ¿Qué encontraste mejor que Cristo? ¿Qué encontraste? ¿Qué te cautivó más que el amor de Cristo? Que la persona de Cristo. Claro, cuando uno se aleja del Señor, uno podría decir, claro, me alejé de Cristo porque encontré algo que realmente me llena más. Algo a lo cual me puedo esforzar y en lo cual me puedo integrar muchísimo más. Pero ¿hay algo mejor que Cristo? ¿Hay algo que llene más el alma? ¿Algo que nos lleve a disfrutar más de la vida que la persona de Cristo? Y realmente cuando comparamos a Cristo con las demás cosas, todo pierde brillo. Absolutamente todo. Y Jesucristo es la razón de todo lo que somos en esta mañana. Quiero que me acompañen a la epístola de escritor anónimo a los Hebreos. Estoy tan acostumbrado a decir el apóstol Pablo que quizás puedo cometer ese error. Ahí mientras buscan la epístola, Hebreos capítulo 1, ahora vamos a buscar unos versículos. Quiero introducirte un poco en cuanto al contexto y en cuanto a la situación, tanto histórica como social o congregacional de esta epístola. Fue dirigido a un grupo de hebreos. Dime. No te muevas tanto porque te están grabando. Ok, gracias por la aclaración. Saliendo de la... Perdón. Ok. Hebreos capítulo 1. Es una epístola que fue dirigida a un grupo de judíos. De ahí sale el nombre de la epístola, a los hebreos. Y es un grupo de creyentes que estaba pasando situaciones difíciles, especialmente con el judaísmo. Personas religiosas dentro del ambiente judío. Y muchos de estos creyentes, bajo la presión de la situación de la tradición judía, estaban considerando abandonar su fe. Estaban empezando a dar un paso al costado y el escritor de la carta muchas veces tiene que llamarles a la firmeza, porque era mucha la presión. Recordad que cuando comienza la iglesia en Hechos capítulo 2, el testimonio de Cristo, la autoridad de los apóstoles, era puesta en duda porque el concepto de Cristo, de la deidad de Cristo, era chocante para el judío. Entonces este hombre, el que escribe la epístola, tiene que animar, tiene que fortalecer al grupo de creyentes a que consideren a Cristo como superior a todo lo demás.
Claro, si vos le preguntás a un judío, por ejemplo, qué piensa de la persona de Moisés, qué piensa de la persona de Abraham, qué piensa en cuanto a todos los mandamientos, en cuanto al culto religioso, el judío es muy orgulloso de la ley que tiene de parte de Dios. A Moisés lo tienen como un gran ejemplo a seguir. Sin embargo, acá el escritor dice que Cristo es mejor que Moisés, Cristo es mejor que los ángeles, Cristo es un mejor sumo sacerdote que todos los que vinieron detrás de él. Y Cristo es superior. Cristo está sobre todos. En la palabra de Dios, en Juan capítulo 3, versículo 31, Juan el Bautista dice en un momento, el que viene del cielo es sobre todos. Hablando de la persona de Cristo que descendió del cielo, se hizo hombre, habitó entre nosotros, y él estaba en su condición de Dios sobre toda persona y sobre toda cosa. También fue una epístola que, si bien no se sabe el escritor, vamos a ver ahora después en el capítulo 1, comienza con la persona de Dios y se enfoca en la persona de Cristo como superior. Algunos dicen que fue escrita antes del año 70. No se sabe bien la fecha en la que se escribe la epístola, pero muchos dicen que se escribió antes del año 70 simplemente porque no hay ningún detalle, ninguna información en cuanto a la destrucción del templo. Claro, cuando vos vayas viendo, si tenés la oportunidad en la semana de leer los 13 capítulos de la epístola, la persona que leía tenía que tener un conocimiento bastante bueno, bastante pesado en cuanto a los ritos judíos, en cuanto al culto religioso, el templo. Por ejemplo, una buena base bíblica en cuanto al libro de Levítico. Por eso, cuando se escribe en la epístola, algunos dicen que el templo todavía estaba en pie, que el culto todavía estaba activo, que los sacrificios todavía estaban vigentes. Por lo tanto, después se destruye el templo en el año 70 por parte de Tito, el emperador romano. Después, algunos dicen también que eran creyentes que estaban no en Palestina, sino en Italia. Esto es por una pequeña mención en el capítulo 13 que dice que los de Italia os saludan. Algunos dicen también que los de Italia, los creyentes que estaban en Italia, tenían una buena posición económica, ya que en el capítulo 10 y capítulo 11 dicen que se habían despojado de sus bienes. La iglesia de Palestina era una iglesia bastante sencilla o pobre. Por lo tanto, algunos dicen que fue una persona anónima que se sabía en el momento quién era el autor, pero con el paso del tiempo se perdió esa información. Muchos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Silas, que fue Bernabé, otros dicen que fue Clemente, pero la realidad es que actualmente no hay un consenso en cuanto a quién fue la persona. Pero no es importante. Lo importante vamos a ver que el escritor va a destacar a Cristo. Y como te decía recién, a Cristo como superior a todos los demás, sobre todas las cosas y sobre toda persona. Por eso vamos a buscar los primeros 4 versículos de la epístola, que van a ser los primeros 4 versículos de esta mañana. Hebreos capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 4, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y el último versículo, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es un prólogo, es una introducción a esta epístola, que en algunas frases puede ser un poco confusa, que si uno lee a primera vista hay muchas cosas que quizás no vamos a entender. Pero este es el propósito de este tiempo, de poder meditar, desglosar un poco la palabra de Dios, para entenderla primeramente, pero también con el único fin de aplicarla a nuestro corazón. Toda práctica o todo mandamiento, todo patrón de conducta se solidifica o se establece sobre doctrina. Nosotros creemos, recién decía el pastor, tenemos una declaración de fe, que son nuestras convicciones, en cuanto a la persona de Cristo, en cuanto a la persona de Dios, en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la salvación. Hoy hay muchas corrientes distintas, y cada iglesia tiene que tener una declaración de fe. Hace un tiempo atrás, cuando llegué a la iglesia en la que estoy ahora, increíblemente la iglesia no tenía declaración de fe. Y yo le decía al pastor: es peligroso, pastor, que vos recibas a cualquier persona que venga a otra congregación, que venga de otro lugar, y crea algo totalmente contrario a lo que la iglesia cree, porque va a traer conflicto. En algún momento va a ser para contención o para división. Y comenzamos a orar junto con un grupo de personas y empezamos a escribir la declaración de fe.
Y después la declaración de fe, me acuerdo que estaba colocada en una pared y cada persona que quería integrarse a la iglesia tenía que estar de acuerdo con la declaración de fe. Y es importante saber qué creemos. Pero eso que creemos se tiene que traducir en una vida práctica, en una vida de comunión, una vida de integridad, de semejanza a Cristo. El propósito nuestro supremo como hijos de Dios es ser semejantes a Cristo. Todo lo que nos sucede en la vida es para que seamos semejantes a Cristo. Entonces vamos a ver algunas cosas. Yo puse ahí como título: el que viene del cielo es sobre todos. Esa es la declaración de Juan el Bautista en Juan 3:31. El versículo, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Y quiero compartirte 3 aspectos de la persona de Cristo que van a ser importantes para entender el pasaje, pero también para ver qué es lo que Dios quiere trabajar en nuestro corazón en esta mañana. En primer lugar, dice: Cristo es superior por la relación con el Padre. Dice, Él es el intérprete. Ahora vamos a explicar en cuanto a eso. Mira lo que dice el versículo 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es interesante pensar que el que escribe la epístola no se presenta a sí mismo. Eso es algo que confunde a algunas personas que estudian el pasaje. Pero lo importante es que este libro comienza con la palabra central de toda la escritura, que es la persona de Dios. Dice Dios. Y establece a la persona central de todo el escrito. Dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios se reveló al hombre a lo largo de las edades. Ahí dice que se reveló muchas veces. Eso es lo que se conoce como revelación progresiva. Dios se fue revelando en su carácter y en su persona a medida que fue pasando tiempo el hombre durante el tiempo en la tierra. Dios fue revelándose a poco. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que Dios en sus nombres, por ejemplo, se va revelando de forma progresiva? Por ejemplo, ¿se acuerdan en Éxodo capítulo 3? ¿Alguien se acuerda cuál es el nombre con el cual Dios se revela a Moisés en la zarza? ¿Quién sabe? A ver, Éxodo capítulo 3. Yo soy el que soy, el que existe por sí mismo. Y fue una revelación distinta. Vemos también en otros nombres como el Shaddai, Elohim, en Génesis capítulo 1, y diferentes nombres. Y Dios se fue revelando de a poco, progresivamente. Pero no solamente que fue progresiva, sino que dice, y de muchas maneras, fue fragmentaria, fue por parte. Y dice de muchas formas. Dice, en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios se reveló a la humanidad de diferentes maneras. Algunas veces por los profetas, algunas veces por visiones, por éxtasis, por declaraciones de ángeles. Eso dice Hebreos capítulo 2. Y Dios se reveló de diferentes formas. El hombre no tiene excusa para decir, nunca escuché a Dios. Nunca. Y dice, en otro tiempo, a los padres. Esto está hablando de aquellos que estaban como representantes de la nación. Los 3 padres más conocidos, ¿quiénes son? ¿Se acuerdan? Los 3 patriarcas de Israel. ¿Quién me los puede decir? A ver. Abraham, Isaac y Jacob. De ahí, de Jacob después salen las 12 tribus de Israel. Pero esos 3 son conocidos como los padres de Israel. Pero hubo más, aquellos que fueron representantes o líderes de la nación. Y Dios se reveló a la nación de Israel porque Dios escogió a Israel para manifestarse a los gentiles, al mundo. En otro tiempo, en el Antiguo Testamento, en la antigua dispensación. Pero dice acá, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Y hay algunas cosas interesantes. Dice acá, en estos postreros días. Esta es una expresión que habla del tiempo actual. Por ejemplo, ahí en Timoteo también dice que en los postreros días, o en los postreros tiempos, dice, vendrán hombres amadores de sí mismos. Y es el tiempo que precede al tiempo que Cristo va a regresar por la iglesia. Este tiempo equivale al tiempo desde que Jesús se encarnó y se hizo hombre, hasta el tiempo que Jesús regrese por su iglesia. Es este tiempo. Y te das cuenta que en el versículo anterior decía que ¿a quién se dirigía? A los padres. Sin embargo, acá el versículo 2 dice, nos ha hablado. ¿A quiénes? A nosotros, a la iglesia. Te das cuenta de que Dios siempre ha querido comunicarse con el hombre. Siempre. En su momento Dios se comunicó por profetas, por ángeles, por diferentes situaciones, diferentes formas. Pero en este tiempo Dios quiere hablarte. Dios quiere tener una relación con vos. Ahora, siempre que una persona habla, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que escuchar, tenemos que disponer el corazón. Muchas veces escuchamos, o muchas veces leemos, como hablábamos con el pastor, pero dejamos de quizás meditar, profundizar y hacer propia la voz de Dios o la palabra de Dios en nuestro corazón. Por lo tanto, muchas veces no hay crecimiento, porque no asimilamos la verdad de Dios.
estamos envueltos muchas veces en religión y perdemos el espíritu de la palabra de Dios, de conocerla, de entenderla y de aplicarla a nuestro corazón. Y dice acá que nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Te decía recién de que Dios en el Antiguo Testamento estaba hablando de forma progresiva, se daba a conocer de forma progresiva, a través de sus nombres, a través de su carácter, de sus obras. Pero Dios se reveló en toda su plenitud en la persona de Cristo. Y esto es lo que yo te quería dar a entender. Dice que Cristo es el intérprete de Dios. ¿Por qué? Mira, yo te quiero mostrar algunas frases. A ver, alguien que levante la mano y me diga qué significa eso. A ver, el primero. Levanta tu mano y decirlo. ¿Qué significa? Te amo. Te amo, bien. Bien, bien. Te amo, gracias hermano. Yo también lo amo, hermano. Ahora, ¿por qué podemos traducir eso? A ver, levante la mano. Aunque no lo hayan dicho, ¿quién sabía qué significa te amo? Levanten la mano, no sean tímidos, por favor. A ver, la mayoría. Ahora, ¿todos los que levantaron la mano son conocedores y expertos en el idioma inglés? No. Ahora es un idioma bastante conocido, ¿verdad? Ahora, si yo te coloco esto, ¿qué significa? ¿Hay alguien? ¿Ah? ¿Que habla Nicolás? Te amo, no. Acá hay una persona bastante inteligente, por asimilación. No. ¿Alguien en el salón sabe qué significa? ¿Qué significa, Miriam? Dios te bendiga. ¿Lo puedes pronunciar? Dios bien Martí. ¿En qué idioma está? En Shuar, que es tu idioma natal, ¿verdad? Dios te bendiga. Ahora les hago una pregunta. ¿Por qué ella sabe qué significa y todos ustedes no? O todos nosotros, perdón, porque yo tampoco sabía. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre ella? ¿Qué la hace especial a ella? Que yo, por ejemplo, no puedo traducir, o el pastor tampoco, Nicolás. ¿Por qué? Es su lenguaje. Es su lenguaje. ¿Qué más? Idioma natal. Idioma natal. Porque lo conoce. Es su idioma. Ahora, muchas veces no podemos traducir, o no podemos entender porque es un idioma desconocido. ¿Sabes que Dios se fue revelando de a poco al hombre? Y Dios era desconocido para la humanidad. Y Dios tuvo que ir dándose a conocer y fue hablando para darse a conocer, para tener una relación con nosotros. Pero Dios se dio a conocer en su totalidad en Cristo. Por eso, vamos a buscar un versículo acá en Juan capítulo 1. Ya me acompañan, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. El prólogo del Evangelio de Juan. Es el versículo que detalla el principio de todo, aún antes de Génesis capítulo 1, versículo 1. Este es otro principio, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Alguien sabe quién es el verbo en este versículo? ¿Quién te dice? Es Cristo. Ahora, dame un ejemplo de verbo. Dame un verbo, a ver. Pastor, por ejemplo, decime un verbo, en infinitivo. Jugar. Jugar. Alcanzar. Alcanzar. Cantar. Cantar. Pensé que alguno iba a decir comer, pero nadie me dijo comer. Es igual, manga es bastante. Perdón que me voy. Si yo pensara una palabra, ¿no? Yo pienso en un verbo, voy a pensar en un verbo. Listo. ¿Quién sabe lo que pensé? A ver, dígame, a ver, pastor, ¿qué pensé? ¿En qué palabra pensé? ¿Tú comer? ¿En comer? No. Evidente. Pensé en otra. Creer. Dormir. Está cerca, no, mentira. Creer. No. Reír. Reír tampoco. Soñar no. Pensar. Pensar, bien, bien, pensar. Ahora, no todos saben y tienen que adivinar. Si yo pensara, por ejemplo, en alguna palabra, en algún objeto, y yo tuviese que comenzar a darles información para que ustedes supieran lo que yo estoy pensando. Si yo no te doy información, tenés que adivinar y es imposible que sepas lo que yo estoy pensando en mi interior. Ahora, ¿quién es el único que sabe lo que yo estoy pensando? Además de Dios. Yo. ¿Por qué? Porque yo lo pensé. Ahora te das cuenta que cuando acá la expresión habla de verbo, está hablando de revelación, de discurso, de palabra. Dios se dio a conocer a través de Cristo. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios piensa y todo lo que Dios hace, lo manifiesta el Hijo. Por eso, a tal punto es esto, la perfección o la igualdad entre uno y el otro, que Jesús dijo en un momento a Felipe, ¿se acuerdan? Juan capítulo 14, versículo 9. ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre.
Yo y el Padre uno somos. Por eso lo querían matar a Jesús, porque se igualaba a Dios. Ahora Jesús da a conocer al Padre a la humanidad. ¿Se acuerdan que en Juan capítulo 4 dice Dios es espíritu? Éxodo capítulo 33 dice no me verá hombre y vivirá. A Moisés, Gedeón y otros hombres, por ejemplo Manoa, los padres de Sansón, dice que tenían miedo de morir porque habían visto a Dios. Claro, en el Antiguo Testamento Dios estaba velado. Dios estaba en una condición distinta. Y el hombre no podía acercarse a Dios con totalidad. Y Dios era un Dios desconocido y temido muchas veces. Pero Cristo vino a revelar, a dar a conocer a Dios. Por eso si querés conocer a Dios, ¿a quién tenés que conocer? A Cristo. Si querés conocer cómo es Dios, tenés que conocer a Cristo. Si querés conocer su persona, su carácter, tomate un tiempo, por ejemplo, una lectura, llevate, por ejemplo, esos Nuevos Testamentos pequeños y comenzate a hacer una lectura, ahora que estamos en vacaciones, de los 4 evangelios, de la vida de Cristo. Y vas a contemplar a un Cristo increíble. Y vas a poder ver su carácter, vas a poder ver sus actitudes, su deidad, su santidad, su integridad, su autoridad. Ahora, dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Un versículo más, Colosenses capítulo 1, versículo 15. El apóstol Pablo, hablando de la persona de Cristo, va a decir lo siguiente. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Repetí la diapositiva. Él es la imagen. Dios es invisible en esencia. ¿Y cómo el hombre lo puede llegar a ver? A través de Cristo. A través de la persona de Jesús. Por eso Él dijo en un momento, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, la pregunta es, ¿estoy escuchando la voz de Cristo? En estos postreros días, Dios te va a hablar por medio de Cristo. Dios va a llamar tu atención por medio de la vida de Cristo. Y Dios habló, y Dios se reveló. Y Dios se hizo carne. Dice ahí Juan 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él habitó, Él se hizo hombre. Y Él hoy te llama y te habla. La pregunta es, ¿cómo estás con Cristo? ¿Cómo está tu comunión con Cristo? ¿Cómo llegaste esta mañana? ¿Cuánto tiempo pasás con Cristo durante la semana? Hay un hombre, un misionero, que una vez escribió una frase que a mí me encantó y te la quiero compartir, yo la anoté en mi Biblia. Dice, no sé cuánto tiempo pasas con Jesús. Dice, pero si tu vida no está siendo transformada, el tiempo que pasas con Él no es suficiente. Te la repito. Dice, no sé cuánto tiempo pasas con Jesús, pero si tu vida no está siendo transformada, el tiempo que pasas con Él no es suficiente. ¿La entendemos? ¿Te das cuenta que justo recién el pastor decía, el pasar tiempo de comunión y calidad con Cristo va a transformar nuestro carácter? Y muchas veces luchamos con las mismas actitudes, luchamos con el mismo carácter, luchamos con las mismas debilidades. Y pareciera que Dios no nos ayuda en la debilidad. Pero sabes que Dios tiene el poder para transformar tu vida. En un momento quiero que escuches el testimonio de Miriam. Y si ella está hoy sentada ahí, como cada uno de nosotros, es porque el poder de Cristo llegó a su vida y transformó su vida y transformó su eternidad, como cada uno de nosotros aquí presentes. Ahora el problema no está en Cristo ni está en Dios. Está en nosotros que no pasamos tiempo con Cristo. Que no pasamos tiempo escuchando la voz de Cristo. Por eso Dios habló muchas veces, de muchas maneras, envió un montón de personas en el Antiguo Testamento. Hay una parábola que habla en el Nuevo Testamento de un hombre que trabajaba en un terreno y habían mandado a diferentes personas. Y dice que al último momento, dice, habían matado a todos, dice, y voy a enviar a mi hijo, y se tendrán respeto por mi hijo. Y cuando vieron las personas de ahí que habían enviado al hijo del jefe, lo mataron. Y ahí los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Y ese fue el Señor. Envió un montón de esas personas para comunicar su verdad. ¿Y cuántas veces vemos en el Antiguo Testamento que el hombre rechazó constantemente a Dios, que no quería escuchar la voz de Dios?
Y actualmente el hombre sigue rechazando a Cristo. Y nosotros somos portadores de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo. Vamos a ver eso al final. Cristo nos encomendó el ministerio de reconciliación, de proclamar el Evangelio. Pero ¿cómo esperamos muchas veces que las personas escuchen a Cristo, escuchen del amor de Cristo, si nosotros muchas veces no escuchamos la voz de Cristo? Y nosotros no damos importancia a la palabra de Cristo. En segundo lugar, vamos a continuar. En cuanto a su superioridad, dice Cristo es superior por la realización en el principio. Él es el iniciador, Él es el creador de todas las cosas. Veamos ahí de vuelta en Hebreos capítulo 1. Vamos a seguir. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Decía: en estos posteriores días nos hablaba por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Y lo presenta aquí como iniciador o como creador de todas las cosas. Y hoy es muy debatido el creacionismo y el evolucionismo. Como personas con conocimiento terminan anulando y negando la existencia de Dios y a Dios como creador. Hay un científico cristiano que una vez dijo que detrás de toda investigación siempre los hombres van a abrir la puerta buscando más información, y detrás de la puerta siempre está Dios. Siempre. O que el hombre comience a investigar y que siempre en el fondo del vaso, en el fondo de toda la discusión, siempre está Cristo. Y siempre el hombre llega a la majestad de Dios, llega a la creación de Dios y no puede negar. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículo 20, que las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde antes de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación no salva en sí misma, pero condena. El hombre que rechaza al Creador, rechaza al Dios de la creación. Por eso es importante creer y tener esta convicción de que en un mundo donde se niega la existencia de Dios y se niega el poder de Dios en la creación, que nosotros afirmemos y tengamos convicción de que Cristo es el creador de todas las cosas. Mirá, vamos a ir 2 versículos. Volvamos al Evangelio de Juan. Vamos a volver, creo que esta es la última vez. Lo presenta no solamente como el verbo, aquel que comunica, aquel que revela al Padre, sino que lo coloca como el creador de todo. Juan capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: este era, hablando del verbo, en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y presta atención a algunas expresiones. Dice ahí, dice: este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada. Nada. Todo fue hecho por Él. Y no hay nada que exista que no haya sido producto de su poder. No hay nada. Desde la creación, desde los montes imponentes del sur de Chile, de Pucón, imagínate una zona hermosa de Chile, hasta una simple flor, o tu propio cuerpo. Todo fue creado por medio de Cristo. Y un versículo más. Colosenses, de vuelta, capítulo 1, versículo 16. El apóstol Pablo también tiene que decir en cuanto a la creación por parte de Cristo. Dice lo siguiente, un versículo más. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. De vuelta, todo fue creado por medio de Él y para Él. 2 veces aparece la misma expresión de Juan. Dice: en Él fueron creadas algunas cosas, casi todas las cosas, no, todas las cosas. Y después dice al final: todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo. Pero mira, yo subrayé otra cosa. Dice: las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Sabes que el versículo de Génesis 1.1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra? ¿Sabes que el judío, aquel que tenía la palabra de Dios, dice la Biblia en Romanos que el judío le fue confiada la palabra de Dios, no tenía totalmente desarrollado el conocimiento de la creación o de Génesis capítulo 1? Claro, uno cuando va al Nuevo Testamento y ve la creación por parte de Cristo, tanto en Juan 1 o en Colosenses capítulo 1, entiende de que el que estaba creando en Génesis capítulo 1 era Cristo. Dice los cielos y la tierra. ¿Y qué decía Colosenses? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Hay un hombre que dijo un momento, Samuel Pérez Millo dijo en su momento, dijo que antes que Dios diga sea la luz, dijo sea la cruz.
Y cada cosa que Dios creó, la pensó el Padre, lo proyectó, o Él fue el arquitecto de todo. Pero ¿quién fue el que llevó a cabo el acto? El Hijo, porque Él es el Verbo. El Padre piensa o planifica, y el Verbo es el que habla y el que proyecta para que se realice. Por lo tanto, cuando dijo, sea la luz, ¿quién dijo sea la luz en Génesis capítulo 1? Cristo. Ahora, ese conocimiento, el judío no lo entendía. Y le chocó muchísimo cuando Pablo desarrollaban estas doctrinas, les chocaba muchísimo, porque ellos no llegaban a entender, como dijo un hombre, la pluralidad de personas, 3 personas, Dios el Hijo, Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo, en la unidad divina. ¿Se acuerdan que el judío, quién cree? En un solo Dios. Deuteronomio capítulo 6, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero el Nuevo Testamento desarrolla la doctrina de la Trinidad, Dios el Hijo, Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Y Cristo formando la creación. Hay un video ahí, con el siguiente lo puedo habilitar, o es ahí. Ah, no, perdón. Ahí. Me gustaría que hagamos un video. I love science too. But the scripture says, in the beginning, God created the heavens and the earth. I love that. Some people think it was the Big Bang. I'm okay with that too. I think when God created the heavens and the earth, it was a fairly large bang. I think there was quite an event going on when God created the heavens and the earth. And that's no knock on science, because I think we're all on the same path here to discover this mystery of creation. A few verses later it says, and God said, let there be light, and there was light. Of course there was. If that's what God asked for, that's what God got. And when He wanted light, He got light. And the universe came into existence. And it's massive. We don't even know how big it is. We always call it the known universe. In other words, translation, we haven't built a big enough telescope yet to see exactly what is out there that God has created. But every time we build a bigger telescope, we're wowed once again that it's bigger than we thought. There's more amazing stuff out there that we've never seen. And God's just laughing all over again, going, yeah, congratulations. Is that all you got? All right, well, go back and build a bigger one. And when you come back, I'll show you something else that you haven't seen yet. He must be up there going, come on, work on it faster, build it faster. I got stuff up here that will blow your mind. Scientists are stumped. One of their dilemmas is they think there must be more habited planets in the universe. And one of the arguments, I think it's a great argument, the argument is if the universe is just simply a habitation for you and me, it's way oversized, to which I go right on to that. I think it might be a little too big if it's just a home for you and for me. But what if the primary purpose of the universe is not to be a home for you and me, but what if its primary purpose is to show off the splendor and the majesty and the greatness and the glory of the God who created it all? And the universe is not too big at all. The universe is just about the right size. Me encanta lo último que dice, no sé si lo llegaste a leer, si no te lo repaso. Dice, algunos piensan, o algunos discuten o tienen el dilema, de que hay otros planetas que están habitados por otros seres. Eso es lo que creen los científicos. Están buscando descubrir nuevas razas o nuevas civilizaciones. Dice, porque, y este es el argumento, dice el hombre, porque si el universo fue creado solamente para nosotros, para vos y para mí, es demasiado grande. Tiene que haber más vida afuera. Y dice, y esto a mí me parece adecuado, me parece increíble ese argumento, yo estoy de acuerdo, dice. Porque es verdad, el universo no fue creado para nosotros, dice, el universo fue para demostrar la grandiosidad, la grandeza, la gloria de Dios. Y si ese fue el propósito, es un propósito increíble. Dice ahí Colosenses que todo fue creado por medio de Él, ¿y para quién? Y para Él. Para Él. Ahora, no sé quién sos, algunos los conozco. Pero ¿te has olvidado de que sos creado para vivir para Él? Fuiste comprado, pero fuiste creado para vivir para Cristo. No tenemos voluntad propia, no tenemos señorío sobre nuestro propio cuerpo. Adrian Rogers dijo en un momento, muchas veces tenemos conflicto en cuanto a entregar nuestra vida, entregar nuestros ojos. Y Adrian Rogers decía, ¿sabes cuál es la solución? Dice, quita las manos de lo que no te pertenece. Quita las manos. No te adueñes de lo que no es tuyo. A veces pensamos que nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros planes, nuestros sueños, nuestra familia es nuestro. Y Dios te creó a vos con un propósito que es glorificarle. La creación glorifica a Dios. La creación exalta la grandeza de Dios.
Y nosotros, como seres inteligentes y creados a imagen de Dios, muchas veces vivimos para nosotros mismos. Quiero compartirte un versículo ahí en Job capítulo 38. Vamos a buscar rápidamente Job capítulo 38, antes de pasar al tercer punto y terminar. Hay una expresión que me ha llamado muchísimo la atención en el libro de Job. ¿Se acuerdan que Job tuvo una vida bastante difícil? Creo que ninguno de nosotros ha vivido situaciones como las que él vivió. Y Dios trabajó muy profundo en la vida de Job. Y tuvo que enseñarle muchas cosas. Y en un momento lo tiene que confrontar y Dios se presenta como creador y él es confrontado como criatura y dice que Job no podía responder palabra. Claro, no podía estar delante de la presencia de Dios. Y mirá lo que dice capítulo 38. A ver si estoy bien. Lo tenía anotado. Capítulo 38. No es el 15 porque busqué el 15 y no es el 15. Se me traspapeló. No, está acá. 38 y 35. Vamos a leer desde el 34. Me falló la memoria. Dice el 34. Preguntas que Dios le hace a Job. Dice: ¿alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? Y el versículo 35 me impacta y te animo que te impacte también a ti. Dice: ¿enviarás tú? La pregunta de Dios a Job. ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos: henos aquí. ¿Te das cuenta de la sumisión de la creación a la palabra de Dios? Lo confronta con su grandeza y dice: Job, tú tienes potestad sobre la creación, sobre los truenos, y tú les dices que vayan a un cierto lugar y ellos te obedecen. Y esto obviamente es una personificación de los truenos. Los truenos obviamente no hablan. Pero ¿sabes qué está diciendo? Que la creación no se rebela contra las órdenes de Dios. No hay forma en que el mar, no hay forma en que el viento, en que los truenos no hagan la voluntad de Dios. Gustosamente se someten a la orden de Dios. Ahora, ¿qué contraste con nuestra propia vida? ¿Cuántas veces nos cuesta decir: Señor, heme aquí? Señor, que sea tu voluntad, no sea la mía. Señor, estoy dispuesto, como decía, ¿se acuerdan la expresión de María? Y aquí tu sierva, que se ha hecho conforme a la voluntad del Señor. La disposición. Y luchamos. Y es importante recordar de que Él obviamente es nuestro Redentor. Es aquel que murió por nosotros, pero Cristo es tu Creador. Y demanda obediencia de la creación y de nosotros. Por eso, ¿cómo está tu vida de obediencia? ¿Cómo está tu disposición a someterte a los planes de Dios? Una vez un hombre dijo que los planes de Dios no son los más fáciles, pero son los mejores. La voluntad de Dios, dice Romanos capítulo 12, es buena, es agradable y es perfecta. No hay nada que temer en la voluntad de Dios. Pero nosotros tenemos que disponer nuestro corazón y confiar en que Dios tiene lo mejor. No siempre es lo más fácil. Hay un hombre que también dijo: a veces pensamos de que Dios nos pide mucho y nos equivocamos. Dios nos pide todo. No pienses de que es difícil seguir a Cristo porque Dios te pide muchas cosas. Jesús dijo que aquel que no se niega a sí mismo y está dispuesto a tomar su cruz no puede ser mi discípulo. Dios te pide todo. Y eso es lo que nos cuesta. ¿Qué tenés que entregar? ¿Qué es lo que Dios te está llamando la atención? Y te está llamando a dejar. ¿Qué es aquello que estás colocando en el lugar de Dios? Colosenses dice que Él es preeminente, que Él está primero de todo. Ahora, en nuestra vida muchas veces no es el primero. Un hombre dijo una vez también que Cristo no puede ser segundo ante nadie. Ante nadie. Porque Él es Dios. Pero sabes que muchas veces en nuestra vida, eso me llamó la atención a mi propia vida: Señor, perdón. Porque tú eres segundo muchas veces frente a mis propios anhelos. Eres segundo frente a mi familia. Eres segundo ante el ministerio. Muchas veces podemos servir a Dios y olvidarnos del Dios del servicio. Y servimos en la carne. ¿Te das cuenta que Dios nos llama a someternos completamente a Él? Y tiene autoridad porque Él creó todo. Y todo fue por medio de Él y fue para Él. Dice, para terminar este punto, dice: Jesucristo, aun cuando era un bebé, siendo sostenido en los brazos de su madre, aún ahí sostenía y gobernaba el universo junto a su Padre. Cuando Jesús todavía no tenía la posibilidad de caminar porque era bebé, aún en esa condición tenía toda la omnipotencia divina en sí y sostenía todo el universo, aun cuando era delicado como un bebé.
Él era el creador de todo. Pero mira, Cristo es superior por la redención de los pecadores. Vamos a avanzar ahí en Hebreos capítulo 1, ya vamos a terminar. Hebreos capítulo 1. Muchas veces cuando pensamos en Cristo, lo vemos desde la óptica de la cruz, y no está mal. Muchas veces lo vemos desde la óptica del sufrimiento físico, del sufrimiento espiritual, los golpes. Pero sabes que muchas veces perdemos la visión global de Cristo. Cristo como Rey, Cristo como Creador, Cristo como Soberano, Cristo como el Hijo de Dios, como el Verbo de Dios. Y acá el escritor termina haciendo una declaración en cuanto a la salvación de cada uno de nosotros. El versículo 3 no da tiempo, lo íbamos a desarrollar, pero en el tiempo dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, esto hablando de que Él es Dios, es completamente Dios, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, como veíamos recién, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y Él es superior, porque Él nos redimió de nuestra condenación. No había ninguna persona capaz de morir y pagar el precio de nuestro pecado. Una persona lo puso así: Jesucristo tenía que ser Dios, porque ningún hombre podía morir por el otro. Tenía que ser hombre para que pueda morir, pero tenía que ser Dios para que su muerte tenga valor. Si Jesús no era Dios, su muerte no tenía sentido y no tenía valor. Ningún valor de sustitución, porque ninguno podía cargar tu pecado más que el Hijo de Dios, un cordero sin mancha, sin defecto. Por lo tanto, dice ahí que Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de ¿quién? De sí mismo. Y sabes que en todo el contexto del pasaje, en el contexto del libro, estaba el ejemplo del sumo sacerdote, que Él no cargaba el pecado. Él colocaba el pecado simbólicamente sobre un animal. Pero dice, Jesús no colocó el pecado sobre otra persona, sobre un tercero, lo colocó sobre sí mismo. Y Él sufrió. Y Él pagó la muerte personalmente por todos nosotros. Capítulo 2 dice que Él gustó la muerte por todos. Él sufrió y experimentó la muerte física y la muerte espiritual. Por amor a ti, por amor a mí. Y si hoy tenemos limpieza de pecados y vida eterna, es porque Jesús murió en esa cruz y derramó su sangre. Dice que Él es el intercesor, aquel que está a favor. ¿Se acuerdan que éramos enemigos de Dios? Entre un Dios santo y un hombre pecador. Busquemos 2 Corintios capítulo 5. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice el apóstol Pablo, comienza con un versículo muy lindo, muy conocido, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 18. Y todo esto, en cuanto a la salvación, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, lo que te decía al principio. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Yo coloqué los versículos aquí y resalté: de modo que si alguno está en Cristo. Si conociste a Cristo como Salvador, estás en Cristo. Después dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Y dice al final que Dios estaba en Cristo. Dios tenía que hacerse hombre. Hebreos dice en un momento, dice: me preparaste cuerpo, al momento de venir a cumplir la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, en el Salmo 40 dice: me has abierto mis oídos. Hace poco le compartí a Miriam en cuanto a eso, que es una expresión del Antiguo Testamento de Éxodo capítulo 21. Cuando había un esclavo por amor, había una situación así: había un esclavo que estaba en la familia de su amo, y el amo le daba una esposa, y después el esclavo tenía hijos. Y llegaba el momento del jubileo, donde todos tenían que salir libres, tanto las personas como tenían que regresar a las tierras, y el esclavo podía salir, pero salía solo. Y el amo le daba la opción de ser un esclavo por amor. Si el hombre decía: yo amo a mi familia, amo a mi amo y amo a mis hijos, yo quiero ser esclavo por amor. Quiero servirte no por obligación, no por contrato, diríamos hoy, sino de mi propia voluntad. Dice que lo llevaban a la puerta de la ciudad y le perforaban la oreja. Y todo el mundo sabía que ese hombre estaba esclavo en ese lugar porque quería, por amor. Y simbólicamente Jesús fue perforado, simbólicamente, cuando se sometió a la voluntad del Padre, venir a encarnarse, hacerse hombre y morir en nuestro lugar. Él voluntariamente, y Él murió en nuestro
lugar. Un versículo más, el último para terminar, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 21. Decía el versículo de Hebreos que Él efectuó la purificación, la limpieza de nuestros pecados. Y dice 1 de Pedro capítulo 1, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y la purificación, la salvación descansa en la obra del derramamiento de sangre de Cristo. Él limpió a toda persona que se acerca a Él, a todo hombre, por medio del sacrificio de su sangre. Y Él hoy nos da vida eterna, nos da limpieza y purificación de pecados porque Él derramó su sangre. Quiero terminar con una historia que tengo en los versículos, una historia que me ha llamado mucho la atención hace un tiempo atrás. Había una iglesia en Estados Unidos que tenía el deseo de expandir un poco su ministerio, y dentro del cuerpo de diáconos se desafiaban a tener conferencias. Yo hace poco supe, hablaba con Andrés Guzmán, que había entregado a Daniel Ubera una conferencia entre iglesias, ¿verdad? Una situación así. Y cada año tenían la proyección de poder ver un tema distinto. Entonces comenzaron a establecer conferencias a final de año, y todos estaban preguntándose cuál sería el tema para poder compartir a fin de año en la conferencia, para invitar gente, para proyectar el ministerio. Y uno dijo, bueno, vamos a hablar de escatología. Escatología es un evento futuro, todo lo que es profecía, apocalipsis. Porque la gente necesita conocer qué es lo que viene. Necesita ser consciente de la venida de Cristo, necesita conocer que el mundo va a enfrentar el juicio de Dios. Le llamaron a un hombre experto en escatología. Y este hombre habló y dio cátedra de escatología, digamos un Daniel Ubera, alguien así. Y este hombre compartió y todos quedaron asombrados. Y los pastores estaban contentos. Pero terminó la conferencia y durante el año la iglesia no marchaba bien. Y la iglesia se entibiaba y se enfriaba. Y decía, ¿por qué? Perdón, me olvidé de la cámara, lo siento. En mi iglesia tiendo a poder moverme un poco. Y sabes que la iglesia no reaccionaba. Entonces decía, bueno, queremos al otro año, vamos a hablar. La iglesia necesita escuchar de eclesiología. La iglesia está en desorden. Tenemos que enseñar el orden dentro de la iglesia, la autoridad de los pastores, el orden de los miembros, para que la iglesia vuelva a retomar el amor por Cristo. Y llamaron a otro predicador al año siguiente, y este hombre habló de eclesiología, compartió, y durante el año no había ningún efecto. Y la gente apática, indiferente. Y llamaron a la tercera conferencia y dijeron, tenemos que hacer un cambio. Y uno dijo, pastor, si usted quiere que la iglesia tenga un cambio, tenemos que cambiar de tema. Dice, bueno, dígame, propóngame, ¿qué tema? Usted tiene que compartir con la iglesia la cruz de Cristo. Porque cuando el creyente es confrontado con la cruz de Cristo, no hay nada que frene, no hay nada que pueda permanecer frente al amor de Cristo. Y dice que llamaron a un hombre y habló en cuanto a cristología, en cuanto al amor de Dios, en cuanto al sacrificio de Jesús, en cuanto al amor de Dios. Y la iglesia comenzó a comprometerse. Claro, cuando uno conoce el sacrificio de Cristo, como dijo un hombre una vez, si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces no hay ningún sacrificio tan grande que yo haga por Él. Claro, ¿qué podés hacer para pagar el gran amor que Jesús mostró por vos en la cruz? No hay nada. Hay muchos de nosotros, quizás el pastor o personas aquí, ¿cuánto tiempo tenemos de ministerio a veces? 5, 10 años, decir, conozco a Cristo desde los 6 años. ¿Tenés 40 años de creyente? ¿Y terminaste de agradecer al Señor por lo que Él hizo por vos en la cruz? ¿Alguno de ustedes terminó de agradecer al Señor con su vida? Todos somos deudores. Y es un estímulo continuo. Y yo quiero terminar con eso. Él fue el que efectuó la purificación de nuestros pecados. Y quiero que puedas renovar tu visión de Cristo. ¿De quién es Cristo para ti? Cantábamos recién del amor de Cristo. ¿Te das cuenta que es necesario volver a la cruz de Cristo? Volver a la cruz. Volver a su persona. Y hoy lo viste de 3 formas. Cristo como aquel que estaba en el principio para comunicar o revelar al Padre. Cristo como aquel que creó todas las cosas, pero aquel que murió por vos. Aquel que dio su vida por vos y por mí. Por eso te vuelvo a preguntar, una pregunta. ¿Estoy siendo agradecido
La gratitud se expresa con palabras, pero también con hechos. No todos estamos llamados, dijo Daniel Ubel la semana pasada en campamento, hace un par de semanas, no todos están llamados a morir por Cristo, pero todos estamos llamados para vivir. Hace un ratito que Alan estaba con su esposa Miriam y le había pedido a Alan que Miriam pudiese compartir un poco de su testimonio con nosotros. Yo pensé que lo iba a hacer al principio, por ahí tú mencionaste que ella iba... Yo pensé que iba a pasar ella primero, que le iba a hacer porque pasaba yo. Bueno, ahí no nos pusimos a hablar. Pero me gustaría que pudiésemos escuchar un poco del testimonio de Miriam. El testimonio de Miriam es muy particular, muy especial. Ustedes escucharon durante la predicación que Alan hizo mención a una frase que nosotros no entendimos, ¿no? Yo pensé que si la otra era te amo, este iba a ser te odio, pero no, es normal que no fue así. Entonces, y cuando ella mencionó que correspondía a un idioma, un dialecto de un grupo o de una comunidad particular. Entonces, ¿nos puedes contar un poco tu testimonio? Venga acá al frente nomás. Bueno, buenos días a todos hermanos. Mi nombre es Pandam Chiria Familia Miyajano. Soy de la selva de Ecuador, de una comunidad shuar. Yo hablo shuar y aprendí español. No vengo de una familia cristiana. Por la gracia de Dios el Señor me encontró cuando estaba en la selva. Por primera vez escuché de Dios a los 9 años a través de mi abuelo. Culturalmente, en una comunidad shuar o otra tribu que sea, cuando le alcanzan al jefe la cabeza del hogar es cuando toda la familia se convierte. Después de hace muchos años, cuando los 5 misioneros murieron en la selva de Ecuador, muchos gringos, que decimos los blancos, fueron en toda parte de la selva y llegaron a mi comunidad shuar. Y a quien alcanzaron fue a mi abuelo. Y a través de él nunca le enseñaron cómo predicar el evangelio, pero siempre habló con su vida. Yo siempre quise ser como mi abuelo. Culturalmente las mujeres en mi cultura de 9 a 11 años lo preparan para casarse. Allá tú no te enamoras, ni eliges con quién te vas a casar. Allá tus padres te eligen con quién te vas a casar. Entonces ya cuando uno nacía mujer ya sabía que en un momento, sin desaparecer de tu casa, ya estabas casada. Y yo no crecí con mis papás, yo crecí con mis abuelos. Al haber conocido a gente blanca, siempre produce la curiosidad. Y a causa de eso mis papás se fueron a la ciudad y nos dejaron a nosotros, con mis abuelos. Ahora somos 7 hermanos, tengo 4 hermanos y somos 3 mujeres. Tengo un hermano mayor, yo soy la segunda hija, y en esa época éramos solo 4. El último hijo tenía 1 año y medio y se lo llevaron a la ciudad, y los 3 crecimos en la selva. Fue difícil, crecer sin papá es muy difícil. Nuestros papás fueron mis abuelos, al cual amé mucho como si fueran mis papás, pero no es lo mismo crecer con papás. Muchas veces decía, prefiero que mi papá me discipline o se enoje conmigo, porque me muestra que me ama. Y muchas veces cuando te pegan, muchos de nosotros dicen, te amo de esa manera. Y cuando no te pegan, es como que no. Pero por la gracia de Dios, a la edad de 11 años, mis papás vinieron a buscarnos, porque ellos conocieron una cultura blanca, colona, y pensaban que podía tener otro futuro. Nos sacaron, pero fue difícil, porque uno ha crecido de otra manera en la selva. Libre, puedes hacer lo que tú quieras, como pescar, o puedes ir a nadar, puedes comer todo tipo de frutas. Es como que tú exploras, es todo tuyo, no hay límites de la manera cultural. Y ver allá, solo llegar a un lugar de 4 paredes, no saber qué hacer, como si fuera un lorito dentro de una jaula. Fue difícil. No queríamos vivir con nuestros padres porque nunca lo vimos. Cuando los necesitamos estuvieron, pero ahora cuando aprendimos a caminar solos, querían como tener como potestad o dominio en nosotros. La obediencia no fue muy buena. Fue difícil porque nos discriminaron en la ciudad, porque éramos indígenas, porque no éramos nada. Y más culturalmente, una mujer nunca estudia, solo vive para nacer, para poder tener hijos, para poder, digamos, criar hijos y nada más. Y a la mujer le podían cambiar con cualquier cosa, con una vaca, un terreno, y solo por acuerdo de padres. Y después si llegas a enamorarte está bien. Culturalmente se casan con 1, 3, 4, 5 mujeres. Y si llegas a tener uno es porque es una super mujer. Pero por la gracia de Dios,
Lo que escuché de mi abuelo, su vida, siempre impactó mi corazón y quería hacerlo. Y cuando empecé a conocer cosas de la ciudad, cosas que ni yo sabía, y tenemos que aprender a fuerza el español. Fue difícil, éramos muy introvertidos. Si hoy me ven feliz o sonriente, solamente Cristo nada más. Creo que la necesidad o la soledad de que no tener a nadie fue de buscar realmente si Dios existe, si es real. Y fue en ese momento donde mi corazón cerró, no creía nada de lo que mi abuelo me había contado. Y yo dije realmente, cuando tu corazón está duro, Dios empieza a llamarte varias veces, pero cuando no escuchas, Dios toca donde más te duele. Y pasó un tiempo, cuando tenía la edad de 17 años, mi abuelo tuvo cáncer. Y era mi papá, era mi todo, porque era el único que estaba orgulloso de mí, el único que vio mi proceso y sabía cómo era. Mis papás no. Su relación era siempre disciplina como soldaditos. Culturalmente no podías mostrar debilidad o llorar, porque era cobardía. Siempre ser valiente como unos guerreros. Pero cuando conoces a Cristo es diferente. Para el mundo es cobardía, para Dios es un honor. Y a la edad de 17 años, al tener mi abuelo cáncer, él falleció. Y decía, si él te seguía, hablaba de Dios, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué en el momento que yo necesitaba más, por qué te lo llevaste? Y en vez de ablandar mi corazón y quebrantar, decir, Dios, la verdad, sálvame, se le ve más mi corazón. Y muchas veces tu desobediencia al Dios que te llama, no solo te afecta a vos, sino que empieza a afectar alrededor. Y a causa de mi dureza del corazón, una forma de llamar la atención es tocar mi propia vida. Y tuvimos un accidente de tránsito en la ciudad con toda mi familia. Y la única persona que no le pasó nada fue a mí. Para mis papás estaban muertos, mis hermanos también. Y yo cuando más quería morir, el Señor no me mataba, más me hacía vivir. Porque quería mostrar su gracia y su misericordia. Dios me ganó por hechos. Cuando pasó eso, mi abuelo antes de morir me dijo, Yahanoa, en cualquier lugar que vayas, ve a la casa de Dios, ahí Él te va a estar esperando. Y va a venir momentos difíciles, decía, pero tú tienes que correr a Dios. Y esas personas te van a estar esperando. Culturalmente nunca salíamos, estando en la ciudad mismo, vivíamos como en la selva. No relacionábamos con otras personas porque no era nuestra cultura. Éramos como, digamos, sangre pura. Pero por la gracia de Dios, a 4 cuadras de mi casa, cuando iba caminando y llorando, encontré 2 chicas que estaban en la puerta. Dijo, ven, te estamos esperando. Y yo no sabía por qué me llamaban. Y lo único que fueron, un abrazo. Estaba pasando momentos difíciles. Y Dios usó hermanos en Cristo, que yo ni conocía, para ganarme. A mí no me ganaron abriendo la Biblia, me ganaron con amor, con un abrazo. Y si alguien viene por primera vez, tú le das abrazo, tú le muestras todo. Y eso insistieron y se preocuparon por mí. Y yo no sabía por qué lo hacían. Pero cuando más necesitaba, mis amigos que según creían y me hicieron bullying y lo que muchas veces te usaban, no estuvieron cuando uno necesita. Pero las personas que menos esperan, puesto por Dios, siempre están. A la edad de 17 años, unos misioneros que estudiaron Palabra de Vida Argentina fueron llamados a Ecuador, eran colombianos. Y por la matanza que había de los guaraníes salieron a la ciudad y yo los conocí a ellos. Y me preguntó Miriam, era muy dura, no confiaba en nadie. Y la esposa de ese pastor me dijo, mira, si hoy sales de acá de mi casa y pisas una cáscara de banana o de plátano, te resbalas, te rompes la cabeza y morís, ¿a dónde vas a ir? Y yo estaba estudiando en un colegio católico porque yo quería ser monja, porque era la única manera que te estás cerca de Dios. Y yo dije al purgatorio. Y me dijo, en la palabra de Dios dice que no hay el purgatorio, hay 2 lugares, el cielo y el infierno. Y dijo, en el cielo está un lugar santo donde está Dios. El infierno es con las personas que tienen pecados, van al infierno. Yo dije, no soy tan mala para ir al infierno, tampoco tan buena para ir al cielo. Así que yo voy al purgatorio para purificarme y después irme. Pero Dios fue muy bueno, que a través de su palabra firme, con convicción, dijo, ¿sabes una cosa? Dice, ¿sabes? No sé lo que te está pasando, pero yo sé de alguien que sabe. Y cuando dijo eso, yo dije, ¿quién te dijo? ¿Quién fue? Como nunca hablaba con nadie, sentía que alguien fue con el chisme. Culturalmente, mis papás, por la gracia de Dios, sobrevivieron. Estuve internado muchos meses. En nuestra cultura, cuando un papá o mamá está enfermo, otra tribu lo ataca y lo mata.
Y cuando pasó eso, yo nunca avisé con nadie. No tenía familia a quien correr. Vivíamos solos. Pero Dios no se olvidó de nosotros. Y en ese momento dijo, ¿sabes una cosa? Dios te está buscando. Y Él sabe lo que te está pasando. Y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y has buscado muchos caminos y yo te traigo acá. ¿Qué camino vas a elegir? Y yo digo, es difícil. No puedo. Porque cuando yo acepto a Cristo, voy a dejar mi cultura. Me van a echar. Pero dijo, Él murió por vos. Y dije, yo no le pedí que muriera. Pero igual, aunque no quisiera, hace 2000 años murió por vos. Dije, ¿pero por qué murió? ¿Por qué murió? Culturalmente, cuando alguien moría por vos, tu vida estaba ligada a Él. Y tenías que proteger y cuidar a la familia de esa persona. Y yo dije, si murió por Él, por mí, para que yo viviera hoy, yo le debo mi vida. Y yo dije, si Él sin tener vergüenza de mí murió sabiendo todo mi pecado, el desastre que está viviendo, yo quiero vivir para Él. Y si es necesario, estoy dispuesta para morir por Él. Y cuando decidí, ese momento dije, Dios, no sé nada, si realmente existe, muéstramelo. Y Dios puso personas en mi vida para demostrarme a Dios mismo, Cristo en Él. Y fue ese momento que dije, Dios, si tú hiciste eso por mí, yo estoy dispuesta a vivir para ti. Cuando yo conocí a Cristo y dije, fui la primera que fui creyente en mi familia, mis papás me echaron de casa. Y Dios consoló mucho. Yo aprendí a hablar español con la Biblia, chicos. Él me enseñó, porque Dios dice que te da entendimiento, sabiduría y conocimiento cuando quieres acostar tu corazón. Y yo dije, si tú eres así, yo también puedo hacer. Y cuando dice la Biblia, no solo es para leerla, sino para creerla. Y yo le creía. Y cuando me echaron a mi papá, yo iba camino a Dios. Esto es lo siguiente, estoy dispuesta. Y en un proverbio, el Nuevo Testamento azul que decía mi esposo, abrí y dije, Dios, háblame. Y dijo, aunque tu padre y tu madre te dejará con todo, Jehová te recogerá. Yo dije, Dios, ok, de aquí en adelante eres mi papá. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Y Dios usó personas también. Y yo quería aprender más de Él, prepararme para alcanzar a otros, a mi propia cultura, a mi propia tribu. Y Dios, dije, yo quiero prepararme. Y a través de una familia que conocí en un campamento, fue decir, mira, no te preocupes, ¿de qué vas a comer? ¿De qué vas a decir? Yo te quiero apoyar. Y queremos que tú estudies la palabra de Dios. Y me dijeron, en una semana, ya tengo los pasajes comprados, todo, tienes una beca para estudiar en Palabra Vida Argentina. Mi meta es estudiar su palabra, para enseñar también a otros. Ya perdí mi vida. 17 años atrás perdí, sin conocer a Cristo en el mundo. De aquí en adelante quiero vivir para Él. Hay un versículo, Salmos 16, dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, oh alma mía, dijiste a Jehová. Y una de las cosas que dice es que no hay quien fuera de Él. Fuera de Él no hay nada bueno. Y cada vez, yo me acuerdo, una canción que me llegó fue la que cantamos. Dice, en mi idioma, dice, Andukta Shwara, Yus Hindia Chikta, Andukta Shwara, Yus Hindia Chikta, Andukta Shwara, Yus Hindia Chikta, Warastatma, Warastatma. O sea, una cosa, nadie te va a acompañar cuando vos estás siguiendo para Cristo. Pero si te puedo decir una cosa, que tú y Dios son manada. Y sabes una cosa, hasta hoy me ha ayudado Dios, y la persona que está sentada es solo la gracia de Dios en mi vida. Y yo agradezco porque no merezco, por la gracia de tener un esposo que me acompañe, pero Él es la protección de Dios en mi vida cuando nadie va a estar conmigo, y solo agradezco por eso. Y de un versículo que Dios por su gracia me permitió conocer y tener un esposo hoy, porque entendí que no importa la cultura, mi ciudadanía está en el cielo, y si eres hijo de Dios y yo soy hija de Dios, somos de la misma cultura. Y Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Jeremías 32:27 dice, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No hay nada. Y lo único que te puedo asegurar que hasta aquí Dios me ha ayudado, y solo ha sido su gracia. Y si tengo que vivir más para Dios, doy gracias a Dios porque me va a permitir un año más estar sirviéndole a Él. Así que doy gracias a Dios, que el Señor los bendiga, y eso es lo que Dios hizo en mi vida. Ahora es futuro.